Una herramienta útil nunca se presenta como una herramienta milagro, y quien haga esto está mintiendo. Ahora mismo lo cuántico y lo energético están de moda, pero no todo lo que se presenta como cuántico lo es realmente. El ser humano no funciona por partes aisladas, dejemos ya esta idea. Funciona como un sistema integrado. No se trata de imponer una frecuencia desde afuera, se trata de dialogar con el sistema usando su propio lenguaje. Y nuestro lenguaje es el de la resonancia. La verdadera medicina no consiste solo en intervenir el cuerpo, consiste en comprender al humano. Omnia no es solo un protocolo clínico médico, se integra siempre dentro de un proceso donde el centro no es la máquina ni la técnica, el centro siempre será. Bienvenidos a un nuevo episodio de Salud en Frecuencia. Hoy quiero hablarte de algo que me apasiona y es la tecnología frecuencial. Pero te lo voy a contar dentro de un contexto maravilloso que llevo desarrollando ya varios años y es el protocolo práctico y terapéutico con el que hacemos el abordaje desde la medicina frecuencial, el protocolo Omnia MF5. Dentro de este protocolo Omnia, por supuesto, empleamos la tecnología cuántica de la que hoy voy a hablarte, pero también quiero que entiendas todo el paradigma práctico y cómo acompañamos los procesos de salud desde la medicina frecuencial. Espero que lo disfrutes muchísimo porque voy a darte todas las claves para un proceso distinto y para poder acompañar casos clínicos de una manera integral, unificada y profundamente frecuencial. ¡Empezamos! Perdona que te interrumpa, pero si eres profesional de la salud puede que esto te interese. El 20 y 21 de mayo estaré impartiendo las jornadas de medicina frecuencial, 2 sesiones online y gratuitas donde voy a enseñarte cómo integrar precisamente todo lo que vamos a tratar en el episodio de hoy. Si quieres saber más, te dejo el enlace directo en la descripción del vídeo para reservar ya mismo tu plaza. Ahora sí, te dejo seguir con este maravilloso capítulo. Laura, muchas veces hemos mencionado tecnologías que trabajan con la frecuencia y con la información del cuerpo, como el oscilador de ondas de Lakhovsky o la bioresonancia. Y hoy vamos a profundizar, ¿no?, un poco más en ellas y en otras. Pero antes de hablar de la tecnología por separado, me gustaría entender algo, y es que cómo interactúan entre sí estas tecnologías, ¿no? ¿Cómo se complementan dentro de un mismo proceso terapéutico? Bueno, la sesión de hoy va a ser fundamental para esta comprensión, porque algo que debemos comprender es que la clave no está en la tecnología únicamente, está en el protocolo, en el contexto donde se utiliza esa tecnología. Hoy deseo profundizar en cómo acompañamos los procesos de salud desde la medicina frecuencial. Muchas personas, al escuchar hablar de bioresonancia, del oscilador de ondas o de otras tecnologías cuánticas, creen que aplicar una técnica, un aparato, lo es todo y que es una solución definitiva, y para nada es así, en absoluto. El cuerpo humano no funciona así. Nuestro cuerpo es una red de comunicación energética, por supuesto, pero se deben considerar muchos aspectos más. Hay tecnologías que nos ayudan a leer la información del sistema. Otras a que el cuerpo vuelva a entrar en regulación, y son fascinantes todas ellas, pero yo siempre he defendido que la salud y el ser humano es mucho más, no solo somos una técnica. Y algo que quiero comentar que me resulta muy gracioso es cuando alguien escribe a mi equipo y piden cita para tratarse solo con el oscilador. Realmente no funciona un tratamiento solo tratándose con una tecnología. Y es ahí donde aparece el protocolo Omnia MF5 que he desarrollado como protocolo clínico de la medicina frecuencial. Es un sistema que organiza todo el proceso clínico y, lo más importante, que contempla a la persona desde sus 5 dimensiones: nuestro cuerpo, mente, emoción, energía y conciencia. Y de ese modo no nos dejamos nada fuera de lo que esté pasando en ese ser humano. Integramos todo, porque es muy importante tener esta mirada unificada. Debemos ya trascender ese paradigma que nos veía por partes y recuperar un paradigma que nos ve como la totalidad que somos. La tecnología
en Omnia no es el protagonista. El protagonista es la persona. Nuestro verdadero objetivo no es aplicar una máquina, es tener una comprensión profunda y global de qué está viviendo esa persona y así poder crear las condiciones necesarias para que su cuerpo vuelva al equilibrio. Porque te puedo asegurar que se puede. Claro que nuestro cuerpo puede volver al equilibrio y con toda la información que podemos obtener y toda la información que ya está dentro de nosotros, podemos volver a restaurar la armonía desde la mirada de la medicina frecuencial. ¿Y en qué se sostiene este protocolo, Laura? Pues se sostiene en un cambio de mirada profundo, como te decía, recuperar un nuevo paradigma. Durante mucho tiempo entendimos la enfermedad solo como una alteración estructural o bioquímica del cuerpo, pero hoy sabemos que el organismo es mucho más que química, es también energía, es también información, electricidad, ritmo. Antes de que el tejido se altere, antes de que un análisis cambie, muchas veces lo que se pierde primero es la coherencia del sistema. Por eso en medicina frecuencial no miramos solo el órgano o el síntoma, miramos cómo está funcionando el sistema completo. La biología la contemplamos, claro, pero también la mente, la emoción, la energía, la conciencia. Recuerda esto, la enfermedad no es un solo evento aislado. Es la expresión de todo un desequilibrio en el conjunto de tu organismo. Cuando recuperemos esta mirada, comprenderemos en profundidad cómo tratamos desde la medicina frecuencial. Al final todo esto va completamente, ¿no?, en la línea de comprensión de la salud de la que hemos estado hablando siempre en este podcast, de esa interacción e integración entre todas estas esferas del ser. Exacto, es que va completamente en esa línea, porque si algo nos está mostrando la ciencia moderna es que el ser humano no funciona por partes aisladas. Dejemos ya esta idea. Funciona como un sistema integrado. Por eso en medicina frecuencial yo siempre hablo de 5 esferas. Y seguramente ya las conocéis, pero vamos a repasarlas. La primera, la esfera física, la biología, órganos, tejidos, metabolismo, hábitos de vida, todo esto configura la esfera física. Pero es que hay más. La segunda, esfera mental, nuestros pensamientos, creencias, la forma en que interpretamos la realidad, todo esto tiene que ver con nuestra esfera mental. La esfera emocional, nuestras emociones, las reinas, emoción y motion, energía en movimiento, que además estas emociones generan una gran respuesta fisiológica en el organismo. Por eso es energía en movimiento, emotion. Pasamos a la esfera energética, la energía de nuestro cuerpo, el campo electromagnético, el campo vibracional que organiza todo nuestro sistema. Y por último, nos queda la esfera conciencial, la más profunda, la que da sentido a nuestra existencia, la que da coherencia interna con ese propósito, ese sentido de ser. Pues bien, cuando contemplas estas 5 dimensiones, cuando están alineadas, el organismo funciona en coherencia. Sí, es así de simple, así de profundo. Cuando hay desorden, la biología empieza a reflejarlo y al final aparece la enfermedad. Pero cuando todas se organizan, cuando todo se ordena, hay equilibrio. Y con Omnia no nos queremos dejar nada fuera, por eso lo abordamos todo para una salud unificada. ¿Y este protocolo Omnia nos ayuda en casos de enfermedad o también para la prevención? Es decir, ¿en qué momento de la vida nos resulta útil? En todos. El protocolo Omnia no está pensado solo para cuando aparece la enfermedad. De hecho, su mayor valor está mucho antes. Primero, la prevención, porque permite detectar desequilibrios en el sistema antes de que la biología los exprese como patología. Segundo, cuando la enfermedad ya se ha manifestado. Ahí el protocolo acompaña al organismo para favorecer su reorganización, apoyando los procesos naturales de regulación del cuerpo. Y tercero,
algo que para mí es importantísimo, la optimización de la salud. No se trata solo de dejar de estar enfermo, se trata de vivir con más energía, con más claridad mental, más estabilidad emocional y sobre todo, como digo siempre, más coherencia interna. Omnia no es solo un protocolo clínico médico, es una forma rigurosa, pero a la vez amorosa y consciente de acompañar al ser humano en cualquier momento de su vida. Entonces, si partimos de esta idea de que el cuerpo también es energía e información, me surge una pregunta muy natural, ¿no? Y es que ¿cómo podemos medir o cómo podemos interactuar con este campo energético del organismo? ¿Y qué papel juegan justamente estas tecnologías dentro del enfoque de salud? Claro, si entendemos que el organismo no es solo bioquímica, sino que también es energía e información, entonces aparece una nueva posibilidad: observar y trabajar también en esos niveles del sistema. Hoy sabemos que el cuerpo genera señales eléctricas, campos electromagnéticos, emisiones biofotónicas. El corazón, el cerebro o incluso células mantienen actividad eléctrica constante y que puede ser registrada. A partir de ahí surgen distintas tecnologías. Como comentaba al principio, algunas tecnologías permiten leer patrones del sistema, observar cómo está respondiendo el organismo o cómo se están organizando sus señales. Otras tecnologías trabajan de otra manera, modificando el entorno electromagnético del cuerpo, introduciendo frecuencias que pueden favorecer procesos de regulación. Pero es importante entender algo: las tecnologías no curan por sí solas. Su función es interactuar con el sistema, crear condiciones que ayuden al organismo a reorganizarse. Por eso, dentro de la medicina frecuencial, y esto es muy importante, la tecnología siempre estará al servicio de un proceso clínico más amplio. Dialoga con el cuerpo en su propio lenguaje, el de la frecuencia, la información y la coherencia, pero nunca va a sustituir un proceso integral de salud. La técnica no lo es todo. Por ejemplo, hay algunos dispositivos, ¿no?, que miden o que interpretan el campo energético del cuerpo. Alguna vez, ¿no?, hemos hablado del BioWell, que se basa en la técnica GDV y en la fotografía Kirlian. ¿Podrías, Laura, explicarnos qué mide exactamente esta tecnología y qué tipo de información puede aportar sobre el estado de una persona? Aquí entramos en el campo que me gusta, porque así podemos ir explicando cómo observar ese nivel energético del organismo que parece tan mágico, que parece tan místico, pero no. Hay dispositivos como el BioWell, que es un dispositivo basado en la tecnología llamada GDV, que es Gas Discharge Visualization, que ha sido desarrollada por el científico ruso Konstantin Korotkov. Y deriva de un fenómeno que sí que es conocido de hace ya unas décadas, que se llama la fotografía Kirlian, que fue descubierta por Semyon Kirlian. ¿En qué consiste esto de BioWell? Porque es una tecnología que usamos en Omnia y que es maravillosa. Pues mira, es sencillo. Se coloca el dedo sobre un sensor y se aplica un pulso eléctrico muy breve e imperceptible. Ese campo eléctrico produce una pequeña descarga en el gas que rodea la piel y genera una emisión de luz. Ese fenómeno físico es una luz que se ve como una corona, que de hecho se llama descarga corona. Pues bien, el dispositivo captura con una cámara esta corona y luego la analiza. Esa luz no es que sea la energía mística, ni el aura, que muchas veces la gente se piensa que mide el aura, pero no. Es un fenómeno físico que se llama ionización del gas alrededor del tejido que provoca este campo eléctrico. Entonces, lo interesante es que este patrón, esa descarga, cambia según diferentes variables fisiológicas. Entonces, de ahí que el análisis se ve influenciado por el estado del sistema nervioso, el sistema de estrés, la conductividad de la piel, la actividad del sistema nervioso autónomo, es decir, muchas variables influyen en esta emisión de luz, en esta descarga. El software analiza la forma, la intensidad y distribución de esa emisión luminosa
y a partir de ahí construye mapas que intentan reflejar el estado funcional del organismo. Desde la medicina frecuencial, lo interesante no es pensar que el aparato diagnostica enfermedades, lo que aporta es otra cosa. Nos da información sobre el estado de coherencia o la desorganización del sistema y especialmente sobre cómo está respondiendo el organismo al estrés, al entorno o a los procesos internos. En otras palabras, pues BioWell no nos va a medir el alma, esto que quede muy claro, ni directamente va a medir la energía vital. Lo que mide realmente es cómo la fisiología del cuerpo se mantiene a través de fenómenos eléctricos, electromagnéticos muy sutiles. Y esa información, cuando se presenta con criterio clínico, puede ayudarnos a comprender cómo está funcionando el sistema antes de que aparezca un síntoma evidente. Puede parecer fantasioso, pero es verdaderamente sorprendente ver cómo esa corona de luz nos da una información muy precisa de cómo nuestro sistema fisiológico está funcionando. Entonces, el BioWell nos ofrece información, ¿no? Pero hay otras tecnologías de las que hemos hablado en episodios anteriores que trabajan directamente sobre la frecuencia del organismo, como la bioresonancia y especialmente el sistema MORA, ¿no? ¿Podrías, Laura, explicarnos cómo funciona y qué papel tiene dentro del proceso terapéutico este sistema MORA? Aquí entramos ya en tecnologías que no solo observan, sino que interactúan con el sistema. La bioresonancia, y en particular el sistema MORA, parte de una idea sencilla. El organismo genera continuamente señales electromagnéticas muy sutiles. Cada tejido, cada órgano, incluso cada proceso fisiológico produce microseñales eléctricas asociadas a su actividad. Pues bien, el sistema MORA lo que hace es captar esas señales a través de unos electrodos que normalmente son colocados en las manos y en los pies, y esas señales se amplifican en el dispositivo y se analizan electrónicamente. A partir de ahí ocurre algo muy interesante. El dispositivo puede modular esas mismas señales, invertirlas, filtrarlas o reorganizarlas. Y algo fascinante es que las vuelve a introducir en el organismo en forma de señal electromagnética óptima. A mí esto me parece fascinante. La lógica que hay detrás de este enfoque es el principio de resonancia, del que ya hemos hablado y que desde mi punto de vista yo diría que es como el eje rector de cómo la medicina frecuencial impacta y genera ese cambio en el organismo. Porque mirad, cuando un sistema recibe una señal que está en sintonía con su frecuencia natural, puede reorganizar su comportamiento. En términos terapéuticos, la idea es la siguiente: favorecer que el organismo salga de patrones de señal desorganizados y vuelva a estados de señales reguladas, coherentes. Ahora bien, es importante entender el papel real de estas tecnologías. La bioresonancia por sí sola no cura enfermedades, no sustituye al tratamiento clínico integral. Esto es importante. Dentro de un marco, dentro de un enfoque como el de la medicina frecuencial, su papel es modular el entorno informacional del organismo, ayudar al sistema a reorganizar su actividad y sobre todo a facilitar los procesos de autorregulación. Pero en definitiva, no sustituye, y esto quiero que lo recordemos. No se trata de imponer una frecuencia desde afuera. Se trata de dialogar con el sistema usando su propio lenguaje. Y nuestro lenguaje es el de la resonancia, el de las frecuencias y el de la información. De ahí que la bioresonancia MORA sea tan eficaz, porque habla nuestro propio lenguaje. Laura, ¿y qué diferencia hay entre el BioWell y el oscilador? ¿Cuándo se utiliza cada uno? Y me imagino que se complementan, ¿no?, dentro del proceso terapéutico. Sí, efectivamente. Y además me gusta que hablemos de esto porque aclara muy bien la lógica de las tecnologías dentro del protocolo Omnia. BioWell y el oscilador de ondas cumplen funciones completamente distintas. BioWell es una tecnología de observación, como habíamos visto. Es decir, nos da información. El oscilador de ondas, por el contrario,
no mide nada, es una tecnología que interviene. Genera un entorno electromagnético amplio con multitud de ondas que tienen diferentes longitudes de onda que interactúan con nuestro organismo, porque nosotros somos un sistema oscilante y podemos entrar en resonancia con esas ondas que emite el oscilador. Lakhovsky tenía una hipótesis muy clara. Él defendía que nuestras células podían comportarse como pequeños circuitos resonantes capaces de entrar en resonancia y responder a estímulos electromagnéticos del entorno. Por eso su función dentro del proceso terapéutico es diferente. Biowell nos ayuda a observar el sistema y el oscilador se utiliza para modular el entorno electromagnético del organismo, favoreciendo el estado de regulación y recuperar el equilibrio. Se complementan, pero en realidad no son iguales. Uno nos ayuda a leer el sistema, recordar, y el otro a influir en el contexto energético donde funciona el sistema humano. Por eso, dentro del proceso del protocolo de Omnia, cada uno ocupa un lugar distinto. Desde la medicina frecuencial no buscamos un aparato milagro, buscamos comprender en profundidad cómo interactúa el organismo con la información, la frecuencia y su entorno. Y acompañar ese proceso con inteligencia es lo que nos proponemos desde el protocolo Omnia. Laura, y hay una cosa que me genera mucha duda, ¿no? Y es que vamos a cambiar un poco de perspectiva, pero va en esa misma línea. Hoy en día, cada vez me da la sensación que aparecen más dispositivos y más tecnologías, ¿no?, que prometen trabajar con la frecuencia o con la energía del cuerpo. ¿Cómo podemos, las personas que no nos dedicamos a eso, ¿no?, distinguir entre herramientas que son realmente útiles y propuestas que quizás no están bien integradas en un enfoque terapéutico? La clave está en mirar el contexto, no solo la herramienta. Hoy existen muchas tecnologías y muchas propuestas que hablan de energía, de frecuencia o incluso de lo cuántico. Algunas pueden aportar valor, pero desde mi humilde opinión, otras no están bien integradas dentro de un proceso terapéutico serio. Y aquí me gustaría hacer una reflexión importante. Ahora mismo lo cuántico y lo energético están de moda. Se utilizan mucho estas palabras, a veces incluso sin comprender muy bien qué significan desde un punto de vista científico. Y precisamente por eso creo que es necesario tener prudencia. Desde la medicina frecuencial y también desde mi propia forma de trabajar, intento ser siempre muy cuidadosa con esto. La física cuántica es una disciplina rigurosa, científica, que estudia los fenómenos muy concretos a nivel subatómico y puede inspirar nuevas formas de comprender la biología, pero no todo lo que se presenta como cuántico lo es realmente. Por eso hago un llamamiento a la prudencia y por eso cuando hablamos de tecnologías o terapias basadas en energía o frecuencia, lo importante es que formen parte de un enfoque clínico coherente, con profesionales cualificados, que exista un criterio de evaluación, un seguimiento, una mirada global de la persona, porque una herramienta útil nunca se presenta como una herramienta milagro y quien haga esto está mintiendo. Se integra siempre dentro de un proceso donde el centro no es la máquina ni la técnica, el centro siempre será el ser humano. Laura, ya para acabar, después de todo lo que hemos hablado sobre tecnologías como el Biowell, la bioresonancia, los osciladores, queda claro, ¿no?, que son herramientas muy interesantes, pero me gustaría terminar con una reflexión, y es que ¿qué es realmente lo que hace que el protocolo Omnia sea diferente? ¿Qué es lo que lo convierte en algo más que el uso de tecnologías dentro de la medicina frecuencial? Creo que lo que hace realmente diferente al protocolo Omnia es algo muy sencillo, y es que vuelve a colocar al humano en el centro. El humano es lo importante, ni la técnica ni la tecnología, el humano. Durante mucho tiempo, la salud se ha abordado mirando al cuerpo casi como si fuera una máquina. Un órgano que fallaba, una molécula que se alteraba, un síntoma que había que corregir. Omnia nace desde otra comprensión.
Precisamente por eso elegí el nombre de Omnia. Omnia es una palabra de origen latino que significa todo, la totalidad, y expresa muy bien la esencia de este enfoque. Entender que la salud no pertenece a una parte del cuerpo, sino al equilibrio del conjunto de todo lo que somos, el conjunto del ser humano. Porque en realidad somos una totalidad viva, un sistema donde interactúan la biología, la mente, la emoción, la energía, la conciencia, y cuando acompañamos un proceso de salud desde ese lugar no podemos dejar fuera ninguna dimensión, porque el ser humano es completitud. Por eso, aunque utilicemos tecnologías como el BioWell, Mora o el oscilador, la tecnología nunca es el centro. Y por supuesto son herramientas muy valiosas, pero lo que realmente define el proceso es la mirada con que acompañamos a la persona. Omnia es profundamente humanista y multidisciplinar. Integra conocimiento científico, tecnologías frecuenciales, hábitos biológicos, regulación emocional, trabajo mental y el desarrollo de la conciencia. Integra todo aquello que pueda ayudar al organismo a volver a su equilibrio. Desde mi sentir más profundo, la verdadera medicina no consiste solo en intervenir el cuerpo, consiste en comprender al humano con toda su totalidad, acompañarlo con respeto, con amor, con presencia y crear las condiciones ideales para que su propio sistema vuelva a organizarse. Y cuando eso ocurre, cuando todas las esferas empiezan a alinearse de nuevo, la salud deja de ser algo que imponemos desde fuera y se convierte en aquello que emerge naturalmente desde el interior del ser humano. Laura, qué reflexión más profunda y a la vez bonita para terminar este episodio, que yo creo que nos ha dado mucha claridad sobre que no es la tecnología en sí lo importante, sino el concepto global, ¿no? El sistema global. Así que muchas gracias, como siempre, por hacerlo tan fácil de comprender. Y precisamente con esa reflexión quería terminar. No estamos en una era de la tecnocracia, si bien son maravillosas y yo las adoro, pero el centro de todo eres tú. Y dentro de ti existe la mayor tecnología cuántica que puedas imaginar. Tu mente, tus emociones, tu campo electromagnético, tu conciencia, y todo eso organiza tu cuerpo, lo que tú eres, la biología, lo que puedes tocar. Con lo cual, ponte en el centro de cualquier proceso clínico que inicies. Tu salud es el resultado de que algo necesita ser atendido con amor, con atención y con presencia. Si todo esto de lo que hemos hablado hoy resuena contigo y deseas que te acompañemos en tu proceso de salud, todo mi equipo y yo estaremos encantados de acompañarte desde una mirada amorosa, presente y unificada. Espero ayudarte con todo mi cariño y que este episodio te haya abierto los ojos para que encuentres versiones de procesos de acompañamiento conscientes y que te acompañen de una manera cercana. En la descripción del vídeo te dejaré el enlace a mi página web donde puedes contactarnos. Estamos a tu disposición, espero que hayas disfrutado. Nos vemos en el siguiente episodio.